Hola, ¿cómo están? Soy Helber López Calderón, voy a acompañarlos en este programa de Página Abierta. El día de hoy estamos con un importante poeta, Juan Carlos Lázaro. Él es miembro de la llamada generación del 70 de la poesía peruana y es también conocido por su trabajo como editor, como periodista. Además ha sido ganador del importante premio de poesía Copé en el año 2007. Y estamos con él para comentar su cuarto libro, titulado Desolado el techo donde se posaba el gato. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Comentábamos que hay mucho de simbolismo en este libro y tú mencionabas una palabra particular que me llamó la atención, de la cual están nutridos los poemas, que es la desolación. ¿Por qué el tema? ¿Por qué la recurrencia de ese tema? Bueno, yo pienso que la desolación es uno de los grandes problemas del hombre contemporáneo. Un sentimiento de soledad exacerbado ante una ola de cambios drásticos, terribles, un derrumbamiento de viejos valores, que no hayan sustitución en nuevos valores, todo lo cual genera en el ser humano un gran vacío interior e inclusive incomunicación entre nosotros mismos. De ahí ese sentimiento de desolación que yo he querido subrayar en la mayoría de poemas que integran mi último libro. Claro. Ahora, otra cosa que me llama la atención y que lo mencionas en la parte introductoria de tu libro titulado, en la parte introductoria se titula Camino a Delfos, es el hecho que no hayas publicado mucho. ¿Eso tiene alguna razón específica? Ahí, bueno, la comentas, pero nos gustaría que lo compartas con el público. La razón específica es que para mí es muy difícil escribir poesía. Yo envidio y admiro a mis amigos poetas coetáneos que producen y cada año o cada 2 años publican un nuevo volumen de poesía. Para mí la poesía es un trabajo, como decía Cesare Pavese, muy difícil. Difícil trabajo la poesía. Y por otro lado, yo pienso que escribir un poema que trate de sintetizar los problemas fundamentales que agobian al hombre moderno, a uno mismo, requiere cierta maceración de meditación y de poetización de esos temas. Eso hace que se espacie el tiempo en que hago poesía y que luego corrijo muchísimo y finalmente me decido a publicarla. Claro, es un trabajo bastante artesanal, pero tiene sus propios méritos, ¿no? Porque encuentro, por ejemplo, en este poemario un lirismo muy intenso, muy sensible además, y que está acompañado de una musicalidad que dentro de la poesía moderna ya no es muy común. ¿Hay una necesidad en tu poesía de cultivar ciertas formas tradicionales? Es algo importante y fundamental para mí. Todo escritor, todo poeta, toda persona de la cultura pertenece a una tradición cultural, a una tradición literaria, y es imposible dispensar de ella. Aquel escritor, aquel autor que desconoce su tradición literaria, simplemente no sabe en qué tarea se ha metido. Todos pertenecemos a una tradición. Dentro de esa tradición tiene mucha importancia para mí el movimiento modernista y fundamentalmente un poeta, Rubén Darío, donde, como tú lo has señalado, la musicalidad es un tema de primer orden. Después de Rubén Darío vienen las vanguardias, y con las vanguardias aprendemos que ya no existe una diferencia entre formas y contenidos, sino que la forma es también el contenido, y el contenido determina su propia forma. Eso es lo que hace que yo tenga mucho cuidado a la hora de elaborar un poema en establecer la forma que es música y a la vez contenido del poema.
Ahora, eso obviamente que ha marcado un cierto distanciamiento con los otros poetas de tu generación, pero entiendo que es solamente un distanciamiento formal, porque imagino que aún siguen compartiendo lecturas, siguen compartiendo probablemente charlas. Desde luego, siendo parte de una tradición y siendo parte de mi propio tiempo, estoy imbuido de ambas vertientes. Mi generación, mis coetáneos, me han aportado a mí muchísimo. Yo tal vez no sabría lo que es en poesía, que no es mucho, si no fuera también por mi propia generación, con la que de la mano nos introducimos en los últimos movimientos poéticos que venían de los Estados Unidos y de Europa y que difícilmente llegaban al Perú en sus textos. Pero había muchas maneras de agenciarnos esos poemas y circulaban entre nosotros. Por ellos conocí a Rapão, conocí a Eliot, conocí a O. Henry en la narrativa, conocí a los europeos, a los surrealistas, que en mi momento, en mi juventud, eran muy difíciles acceder a sus textos. Pero cada vez que uno de nosotros lo conseguía, circulaba inmediatamente en el grupo. Claro, uno de los poemas que más me agradó fue este que se titula Gatos, Mujeres, Náufragos. De alguna manera estos elementos están dispersos en el resto de poemas como elementos simbólicos, conjugan entre sí y resumen un poco la identidad que tiene el libro. Pero aparte de eso he encontrado también otros elementos. ¿Nos podrías comentar qué otros elementos también tienes ahí? Claro, haces muy bien en referirte a ese poema, porque ese poema, en esas tres imágenes, gatos, mujeres y náufragos, sintetizan el gran sentimiento de desolación que yo trato de expresar como el gran problema, el problema hondo y fundamental que agobia al ser humano de nuestra época. ¿Sí? Esos son los elementos que yo manejo y que están presentes en los únicos 4 libros que he publicado hasta ahora. Bueno, hablemos ahora un poco también acerca del título. Me gusta también mucho el título, es una traducción de un verso de Rapão, ¿no? Desolado el techo donde se posaba el gato. Entiendo que hay influencia de los simbolistas, de los surrealistas, pero no solamente de los poetas europeos, sino también de los peruanos. ¿Qué fuentes peruanas de influencia tuvo para este poemario? Sí, la poesía peruana, que es mi tradición literaria, es mi tradición como escritor, tiene una presencia fundamental. Los poetas que más han influido en mí han sido los poetas vanguardistas, los poetas que surgen en los años 20 del pasado siglo XX, fundamentalmente Vallejo, Javier Abril y los surrealistas de esa época, y luego, en la generación del 50, poetas como Jorge Eduardo Eilson. Estos poetas, dados fundamentalmente a la indagación del ser interior, a la indagación del subconsciente, a la indagación del sueño, son los poetas que han constituido parte fundamental en la elaboración de mi poesía. Ahora, en tu libro hay una parte central que tiene un título bastante sugerente, se llama Encuentros y Desencuentros. Un poco extrapolando lo que puede significar este título dentro de tu poesía, ¿crees que hay algo de eso en la poesía peruana actual con la responsabilidad que tiene este arte frente a la realidad que nos ha tocado vivir? Claro, los poetas nos manejamos con imágenes, nos manejamos con símbolos. En estos encuentros y desencuentros, yo inicio una andadura donde me encuentro con el poeta Eliot, donde me encuentro con el autor de Robinson Crusoe, donde me encuentro con los filósofos griegos, y a través de ellos presento los problemas del hombre contemporáneo y fundamentalmente los problemas del hombre peruano. Hablo inclusive del ambiente, de la crisis de corrupción que hay en el Perú, en un encuentro que tengo con un filósofo griego, ¿no? Donde hace inclusive sorna, mofa, drástica de lo que nos está pasando. A eso más o menos aludía esta sección de encuentros y desencuentros de mi libro. Sí, a mí me parece fascinante. Ahora, la última etapa, la última parte del libro está relacionado con el tema de la muerte, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, una especie de destino final. Ese viaje hacia Delfos termina con la muerte del poeta en un sentido general, o hay una trascendencia a través de las imágenes que ha dejado en sus poesías. Yo entiendo
que la poesía es como Dios. La poesía trata de ser el mensaje más trascendente del ser humano. En la poesía está la esencia del hombre. El hecho de que el mundo contemporáneo se esté distanciando de la poesía es una manifestación muy clara de la crisis del espíritu que atraviesa el mundo actualmente. Ese último poema, efectivamente, con el cual cerramos el libro y está referido a la muerte, es finalmente el símbolo de lo que nos espera, no solamente como muerte física, sino también como muerte de civilización. El poema habla de un personaje inventado, Javier con X, que alude a un poeta peruano que es Javier Abril, cuyo nombre era con X, y él tiene un poema donde cuenta que un día al mirarse en el espejo se encontró a sí mismo, pero muerto, ¿no? A partir de esa imagen tan poderosa y tan fuerte, que a mí me impactó muchísimo, yo empecé a elaborar este poema en forma subconsciente y fui ascendiendo hacia otros niveles de entendimiento de la realidad y de la subconsciencia. Bueno, Juan Carlos, podríamos hablar horas sobre este tema. Siempre con la poesía se puede hablar muchas horas. Nos fascina mucho. Agradezco tu presencia en este programa y de verdad, ojalá que podamos tenerte pronto, tal vez con un nuevo libro. Para todos nosotros sería muy, muy agradable. Muchas gracias por habernos seguido el día de hoy y bueno, espero vernos en una próxima oportunidad en una nueva edición de Página Abierta. Hasta pronto.